Hermanos, muy buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan mediante las ondas radiales y especialmente por la www.radiojr.com. Día de hoy vamos a conversar uno de los puntos importantes que nos tiene en preocupación al mundo. ¿Cuál es? El problema de la lucha por el poder. Pero ¿de qué lucha por el poder hablamos? Estamos hablando de la lucha por el poder, entre Estados Unidos y China. Estados Unidos y China en la lucha por el nuevo orden mundial. Miguel Ángel Barrios ha publicado lo siguiente. Primero, el fenómeno político, económico y militar más importante antes de la aparición del coronavirus y después del final de la pandemia seguirá siendo la firme voluntad de los Estados Unidos de mantener su hegemonía global, su poder del imperio frente al aumento a la competencia china. 2. La hegemonía mundial es la capacidad de elaborar, difundir y hacer que la mayoría de los estados acepten una visión del mundo en la que el país hegemónico sea el centro. Organizar la producción, el comercio y las finanzas mundiales para capturar una mayor parte del producto mundial, para la sede del imperio, para uso de su población y en particular de sus clases hegemónicas y sus altos funcionarios. La capacidad de imponer la agenda de la política internacional, la fuerza para castigar a los gobiernos de las provincias del imperio que se niegan a aceptar o desviarse de las normas informales de su funcionamiento. 3. Las reglas informales que los gobiernos de las provincias, que son estados nacionales, deben seguir son los siguientes. Tener una economía capitalista abierta al capital extranjero, con mínima intervención estatal. Dar igualdad de trato a las empresas con capital nacional y aquellas con capital extranjero. No ejercer control sobre los medios de comunicación. Tener un régimen político multipartidista con elecciones periódicas. No celebrar acuerdos militares con estados supuestos, a saber, con Rusia y China. Asimismo, apoyar iniciativas de los Estados Unidos. 4. Siempre que sea conveniente para los intereses del imperio. Estas reglas son relajadas, como por ejemplo en el caso de las monarquías en el cercano Oriente. 5. Durante, después y desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, en sucesión al maltratado Imperio Británico, organizó en 1946 el sistema político mundial con las Naciones Unidas y sus agencias en la Conferencia de San Francisco, el sistema económico con el Fondo Monetario Internacional en 1944
para regular el sistema financiero internacional, basado en los tipos de cambio fijos y el patrón oro-dólar. El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, ahora el Banco Mundial, creado en 1944 para financiar la reconstrucción europea. El Acuerdo sobre los aranceles aduaneros y comercio en 1947 para regular el comercio internacional basado en la cláusula de nación más favorecida. La Organización Mundial de Comercio en 1994, que gestiona los acuerdos sobre comercio de bienes, productos agrícolas, servicios, inversiones y propiedad intelectual, y solución de controversias, y el Plan Marshall en 1948, para, a través de donaciones y financiamiento a bajo interés, un valor actual de $100.000 millones. La reconstrucción de Europa, que contiene la influencia de los partidos comunistas y la reactivación de la industria estadounidense de bienes de capital. El sistema militar con la OTAN en 1949, que garantizó la presencia de tropas estadounidenses en las bases de Europa Occidental. Pactos regionales de defensa mutua como el TIAR, CENTO, el acuerdo CENTO, SEATO, el acuerdo con Japón, ANZUS, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Las bases militares que fuera del territorio estadounidense son más de 700. Las 7 flotas que patrullan los mares y océanos. El Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968, que establece un oligopolio nuclear que permite a los Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS, hoy Rusia, Francia y China, producir, exportar, importar armas y material nuclear, y prohíbe a otros estados el sistema de atraer los mejores cerebros, que es el otro lado de la fuga de cerebros de todos los países, y de generar ciencia y tecnología y el sistema global para la formación de la opinión pública y la interpretación de la realidad a través de los medios audiovisuales e Internet. 6. China ha logrado hazañas extraordinarias desde 1945. El Ejército Popular de Liberación y el Partido Comunista Chino contribuyeron a vencer y expulsar a los ejércitos japoneses invasores. Derrotó y huyó de Chiang Kai-shek. El Kuomintang, Partido Nacionalista Chino, junto con su ejército de 2 millones de soldados, a Taiwán. Estructuraron el Estado Socialista Chino. Se enfrentaron a los Estados Unidos en la Guerra de Corea sin ser derrotados, 1950 a 1953. Detonó su primera bomba atómica en 1964. Obtuvieron el reconocimiento diplomático estadounidense en 1971. Se unieron al Consejo de Seguridad y agencias de las Naciones Unidas en lugar de Taiwán. Llevaron a cabo una reforma agraria y con amplios movimientos populares. Rompieron las estructuras elitistas heredadas de la China imperial y que habían permanecido durante la China republicana 1911-1949. Superó los efectos del cisma con la URSS en 1960. Ayudó a Vietnam en su victoria final contra Estados Unidos en 1975. Ampliaron los sistemas de educación y salud y redujeron la pobreza de manera efectiva y significativa. Con los chinos que viven en la pobreza extrema hoy en día del 1% de su población,
Su misil Dongfeng 40-41 desarrolla una velocidad de 8.500 metros por segundo, a veces a 25 veces la velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo, y puede alcanzar objetivos de 13.000 kilómetros, sin un arma comparable en el arsenal estadounidense. 7. En el remoto año de 1607, cuando se fundó la aldea de Hampstead, Virginia, y luego con la fundación de cada una de las 13 colonias, los Estados Unidos de América han estado convencidos de que depende de ellos liderar el mundo, y no solo Occidente, como una nación indispensable y excepcional, porque son la democracia más antigua, la economía más rica y dinámica, la potencia militar más poderosa, la nación más benevolente y generosa, y la que organizó el sistema internacional después del desastre de la Gran Depresión, cuando el desempleo alcanzó el 30% en los Estados Unidos, el nazismo con sus campos de exterminio y experiencia humana, y el trabajo esclavo y la doctrina de superioridad racial aria, y la Segunda Guerra Mundial, cuando murieron 50 millones de personas. 8. Los Estados Unidos de América, desde la Guerra de la Independencia de 1776, siempre han estado en conflicto con otros estados, en una larga práctica de intervención militar en todo el mundo. 9. China, que es la civilización más antigua, siempre ha sido la economía más grande y el estado más poderoso, aunque humillado por las potencias occidentales entre 1840 y 1949. Con un amplio y pionero legado de innovaciones tecnológicas, siempre ha permanecido un estado con economías e instituciones organizadas y una sociedad de gran creatividad filosófica, artística y literaria. Hoy, como República Popular, cuenta con una gran fortaleza económica y tecnológica. 10. China rara vez ha estado en conflicto militar con otros estados, y cuando lo fue el resultado de una agresión externa, como fue el caso de las agresiones occidentales y la invasión japonesa. 11. China ejecuta una estrategia de política exterior con las siguientes características y objetivos. A. Mantener relaciones de no confrontación en general, sobre todo evitar confrontaciones militares con los Estados Unidos. Garantizar fuentes diversificadas de materias primas para la economía china. Apertura de mercados para las exportaciones e inversiones chinas. No interferir en los asuntos políticos o económicos internos de los países. No imponga condiciones políticas o económicas a la cooperación económica, ni critique la situación de los derechos humanos o el régimen político de terceros países. Fortalecer sus lazos con los países vecinos a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, de conformidad con la Asociación de Países del Sudeste Asiático, integrada en Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, acuerdos bilaterales con Rusia y obras de infraestructura para Belt y Silk Road. 15. China desarrolla iniciativas para programas de aproximación y cooperación con países africanos, con países latinoamericanos, con países árabes y con países que se encuentran en lo que se ha llamado la Franja y la Ruta de la Seda. 13. 3 iniciativas chinas fueron de gran importancia. La primera fue la creación de los BRICS en compañía de Rusia
India, Brasil y Sudáfrica. En el ámbito del BRICS, en el 2014, se creó el nuevo Banco de Desarrollo para financiar proyectos de infraestructura y los acuerdos de reserva contingente para abordar las dificultades de la balanza de pago. 14. El segundo, la Organización de Cooperación de Shanghái, fundada en 2001 con Rusia, Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán, y de la cual en 2007 India y Pakistán se convirtieron en miembros. Su objetivo principal es la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo. 15. La tercera iniciativa fue la creación en el 2014 del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. La creación del banco atrajo un gran interés europeo y despertó la oposición estadounidense. Sin embargo, la mitad de los países de la OTAN y los grandes países asiáticos han firmado, con la excepción de Japón. Sus miembros fundadores más importantes fueron Austria, el Reino Unido, Italia, Alemania, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Australia, China, Corea del Sur, Pakistán, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil. 16. El hecho en que China superó a los Estados Unidos en la producción industrial causó gran preocupación a los estrategas estadounidenses, ya que consideraban que la fabricación es la base de la industria y que la fabricación fuerte permite un poder militar fuerte y con ello la capacidad de competir con la hegemonía global. 17. La estrategia de Obama de enfatizar Asia no solo ha fallado, sino que ha aumentado las sospechas del gobierno de China y ha estimulado a tratar de equilibrar la acción estadounidense con iniciativas como la Asociación Económica Integral, la Zona de Libre Comercio de Asia y el Pacífico, el proyecto On Belt, On Road y la creación del Banco BRICS y el Banco Asiático de Infraestructura. Por otro lado, China ha continuado expandiendo su presencia en altos cargos de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. 18. Donald Trump identificó a China no solo como un competidor, sino también como el principal adversario económico, político y militar de los Estados Unidos, y eso debe tratarse con firmeza. 19. La estrategia de Donald Trump de desconectarse de China para contener el crecimiento económico y político chino tiene como objetivo eliminar el déficit comercial bilateral de los Estados Unidos de aproximadamente 360 mil millones anuales de dólares, evitar la transferencia por empresas estadounidenses y europeas la tecnología avanzada, reducir la presencia de estudiantes chinos en los Estados Unidos, que serían de 370,000 en el año 2019, 10 veces el número del 2009. Evitar la adopción de la tecnología 5G de Huawei, promover el regreso de la producción industrial y el empleo a los Estados Unidos, ampliar el presupuesto y la presencia militar en Asia, alinear a los países europeos con los Estados Unidos en contra de China. 20. El área principal de competencia entre China y los Estados Unidos es el liderazgo de la próxima generación de tecnologías. Inicialmente, los ejecutivos de Silicon Valley minimizaron el desafío tecnológico chino, argumentando que los controles estrictos en política y educación en China evitarían innovaciones radicales, pero esta visión tuya no prevalece. 21.
En mayo del 2019, el Departamento de Comercio prohibió a Huawei comprar microchip estadounidense, lo que obstaculizó su capacidad de producir teléfonos inteligentes y equipos de red. Estados Unidos ha pedido a 61 países que prohíban el uso de equipos Huawei, pero solo 3 han respondido a su solicitud: Australia, Nueva Zelanda y Japón. 22. El sistema 5G es la generación futura de telecomunicaciones móviles. 5 empresas venden equipos y sistemas 5G a operadores: Huawei, ZTE, Nokia, Samsung y Ericsson. Frente a la fuerte contracampaña estadounidense que alega riesgos de seguridad nacional de los estados, China ha realizado intensos esfuerzos diplomáticos para hacer que el sistema 5G de telefonía de Huawei sea adoptado especialmente por los países europeos. 23. Estados Unidos no tiene una tecnología 5G alternativa para competir con China. 24. La imprevista pandemia del coronavirus creó una oportunidad para que China ayude a los países europeos afectados, especialmente a Italia y España, y demuestre su eficacia como Estado por su capacidad para controlar la pandemia con medidas efectivas y rápidas que sufren a China relativamente pocos contagios y muertes, lo que da lugar a una comparación con los Estados Unidos con aquellos desfavorables. 25. Estados Unidos y China parecen estar avanzando hacia una separación que es menos económica que política y psicológica. Habrá una decisión de luchar, pero no aplastar. Y todo indica que la coexistencia no será ni desacoplamiento, desconexión, ni apaciguamiento, ya que las economías de estos dos países están hoy y estarán en el futuro previsible y entrelazadas. 26. La lucha por la hegemonía está en gran medida suspendida por pandemic. Una vez que esto termine, la lucha volverá. Por lo tanto, es deber observar atentamente los acontecimientos mundiales post pandemia, ya que sin dudas surgirá un nuevo orden internacional. Este informe fue escrito por Miguel Ángel Barrios, doctor en educación, doctor en ciencia política, profesor universitario, investigador y consultor internacional, el cual hemos dado lectura para que ustedes se informen cuál es en sí esta guerra que a pesar del coronavirus se sigue desarrollando entre Estados Unidos y China en la lucha por el nuevo orden mundial. Agradecemos a ustedes por habernos escuchado y estaremos en comunicación pronto con un nuevo artículo que estaremos dando lectura para que ustedes también pongan de conocimiento del mundo, especialmente en sus países, en sus regiones, en sus provincias, en su población. Hay que seguir de cerca qué es lo que se viene y analizar profundamente cuál es el más conveniente para nuestro país y para nuestra población. Radio JR sigue planteando su posición. Nosotros tenemos que optar por tener libertad de opción. No podemos estar sujetos a ninguno de los dos bandos. Tenemos que mantener nuestra independencia y al mismo tiempo trabajar por la unidad de todo el continente latinoamericano para tener posibilidades de participar dentro de este nuevo orden mundial. Muchas gracias, mis queridos hermanos.
Hasta pronto.